Hola, bienvenidos a Iglesia Conectada. Qué placer poder estar juntos otra vez a través de esta plataforma. Y hoy tengo un tema muy interesante. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia frente al COVID-19? ¿Qué respuesta tenemos nosotros para dar? ¿Qué tenemos que dar? ¿Cuál es la respuesta a la fe? ¿Qué dice la Iglesia? ¿Cómo enfrentar esto? ¿Nos toma por sorpresa a los cristianos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este hecho? Muertes, contagios, distancia social. Yo creo que se está necesitando que la iglesia dé una respuesta y hoy como pastor quiero dar la postura de la iglesia, qué pensamos nosotros con respecto a estos acontecimientos que se están viviendo en todo el mundo, no solamente acá en la Argentina. Así que lo primero que quiero decir es que no quiero traer miedo, que no juzgues, que veas hasta el final, no vayas a salir, no te vayas a salir de esta transmisión, quédate hasta el final para que juntos podamos encontrar una respuesta. Así que vamos a hablar hoy con toda crudeza. Vuelvo a repetir, no es mi intención traer miedo, sino que podamos transitar sobre la verdad. Así que, ¿cuál es la respuesta que la iglesia tiene para dar con respecto al COVID-19? Esta es la pregunta que hoy o la afirmación que vamos a tratar de desentrañar en 3 puntos. Vamos a ir al primer punto. Quiero decirte que se va a poner peor. Este es el primer punto. Se va a poner peor. Ahí en la Biblia, en Mateo capítulo 24, versículo 8, Jesús mismo habla de principio de dolores. Es decir, que todo esto que está sucediendo no va a terminar rápido, es decir, puede terminar esto, pero es simplemente el comienzo. El otro día en una de las prédicas online dije que esto era una bola de nieve, es decir, algo que comenzaba pero que cada vez iba a ir aumentando. Se va a poner peor. En Lucas 21, 26, por ejemplo, Jesús dijo que la gente va a desfallecer a causa del temor y de la expectación que van a tener de las cosas que van a venir, de lo que va a pasar. Es decir, la gente va a tener ese miedo y cada vez va a ser más, cada vez va a ser peor. Para nosotros que leemos la Biblia, que estudiamos la Biblia, esto no nos toma por sorpresa. Los cristianos sabemos que esto está profetizado desde el Antiguo Testamento, todos los profetas y el Nuevo Testamento, y especialmente 2 libros, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, nos hablan a nosotros de múltiples niveles donde las profecías van increciendo y se consuman, es decir, que va aumentando, va creciendo, va teniendo un ritmo cada vez más fuerte. Por ejemplo, se habla de terremotos, que van a venir terremotos cada vez más grandes, caídas de meteoritos, hambre espantosa, indigencia, inflación, escasez, derramamiento de sangre, guerra civil global espantosa, ola de muerte física por el hambre, las epidemias y también las fieras de la tierra. Es solamente un adelanto de las cosas que van a suceder. Es decir, que las profecías nos indican que esto se va a poner peor, que cada vez va a ser más fuerte y las muertes van a ser incontables. Las cosas que van a suceder entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, es decir, Apocalipsis nos enfoca ahí, dicen que van a ser tiempos de angustia, donde los juicios de Dios van a impactar la tierra. Así que estamos convencidos de que todo esto que estamos viviendo es el comienzo de estos juicios que ya están profetizados, que ninguno de nosotros va a poder torcer o cambiar. Se viene todavía peor, se va a poner peor. Nosotros sabemos por la Biblia, conocemos estos detalles. Es decir, que la calamidad que vendrá sobre el mundo estará por encima de la capacidad de la respuesta humana. Muerte a escala mundial. Por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 9, versículo 18, nos habla de 3 plagas a destruir. 3 plagas. Solamente voy a dar un ejemplo, no voy a hablar de Apocalipsis, pero voy a dar un ejemplo en el capítulo 9, versículo 18. Nos hablan allí que 3 plagas van a destruir a la tercera parte de la población mundial. Estamos hablando más de 2.000 millones de personas. Ahora, imagínate que hoy tenemos, no tengo la estadística diaria,
pero solamente sé que en Italia había más de 15.000 muertos y esto es un impacto impresionante sobre la humanidad. Ahora imagínate 2.000 millones de muertos, es decir, esto se va a poner mucho peor. Pero quiero ir entonces al punto número 2. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? Y la causa es el pecado. Así que el punto 2 es que la causa de todo esto es el pecado. Estoy en el punto 2. La causa es el pecado. Un cuadro final. Yo tengo en Apocalipsis capítulo 20, versículo 21, que habla que los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Entonces, ¿Dios es el culpable de lo que está sucediendo, de estos juicios, del COVID-19 y de todo lo que va a venir, de lo peor que va a venir, de estas calamidades? Y la respuesta es no. Y la causa es el pecado. Y acá simplemente estoy dando un ejemplo, léelo, Apocalipsis capítulo 9. Dice que, y lo paso en limpio, las personas adoran demonios, adoran ídolos, son homicidas, están en el ocultismo, en las drogas, en el libertinaje sexual, la inmoralidad sexual y el robo. Fíjense, los estados de corrupción. No estoy hablando de actos de corrupción, sino estados de corrupción. Entonces, número uno, se va a poner peor para esta tierra, para este mundo. Está profetizado. Número 2, la causa no es Dios, sino es el pecado del hombre. Dios entregó ahora el gobierno a las manos del hombre y el hombre va hacia esto, hacia el pecado. Entonces, la paga del pecado, el salario, es la muerte. Y yo quiero ir al texto central, Romanos capítulo 5, versículo 20, voy a leer el 20. Dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que en este tiempo, sobre todo en los tiempos finales, vendrán tiempos peligrosos donde el pecado aumenta, donde el pecado cada vez es más. Entonces, todo lo que estás viviendo, dolor, angustia, muerte, soledad, temor, estas pandemias, etcétera, es el resultado del pecado del hombre. Esto enseña la Biblia. Entonces, ¿cuál es la respuesta que damos nosotros como iglesia a lo que está aconteciendo, a lo que está sucediendo en este momento en todo el mundo? Es la consecuencia del pecado del hombre. Dios dijo en Génesis, si pecas vas a morir. Entonces vino el dolor, vino la ruina, vino la destrucción y estamos nosotros entrando en esto, como te dije, principio de dolores, donde el mundo entero va a desfallecer por el temor de las cosas que van a venir. Esto es simplemente el principio. Nosotros sabemos por Apocalipsis que se acerca lo tenebroso, donde demonios van a invadir la tierra, donde ángeles de Dios van a venir, pero no para traer buenas noticias, sino que van a venir para traer juicios y van a traer plagas y van a traer maldiciones sobre la tierra. Esto lo podés leer en el libro de Apocalipsis, que está en la Biblia, el último de los libros, desde el capítulo 6 en adelante. Eso está profetizado, está escrito y nosotros no somos ignorantes. Para aquellos que piensan que la Biblia es un libro religioso, para gente ignorante, que le lavaron el cerebro, no. En la Biblia está todo escrito de lo que va a acontecer en el futuro. Es decir, la Biblia en múltiples niveles nos va dando el increscendo profético y el cumplimiento. Entonces tenemos profecías que están selladas y profecías que ya se están cumpliendo. Entonces el COVID-19 es apenas un reflejo del principio de los dolores o principio de dolores que vendrán sobre esta tierra. Pero si llegaste hasta acá, quiero ir al punto 3. Para la iglesia se pondrá mejor. Es decir, que para un grupo, para las personas que estamos dentro de la iglesia de Cristo, y no estoy hablando acá de religiosos, sino que pertenecemos al cuerpo de Cristo, se pondrá mejor para nosotros. Es decir, que
vamos a estar en medio del mundo y estamos hoy nosotros acá, obviamente los cristianos estamos viviendo acá y estamos estamos luchando frente a esta pandemia, estamos acá, pero para nosotros se pondrá mejor. Es decir, que para nosotros esto indica un camino de gracia. Un camino de gracia. Por eso hoy quiero hacer énfasis en esto. Cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Aumentó la gracia. Es decir, que aunque el pecado aumente para la mayoría de los habitantes del mundo, para un grupo, para la iglesia, la gracia va a sobreabundar. Es decir, que a mí esto me está indicando que hay un camino de gracia. Y la gracia es más que la justicia. Y la gracia es más que la misericordia, porque misericordia es dar algo que no merecemos y justicia es dar lo que merecemos. Pero la gracia es mucho más que eso, es un don inmerecido, algo que nosotros no merecíamos. Entonces, ¿cuál es la metáfora para que vos puedas entenderlo? Cualquiera que esté mirando que nunca fue una iglesia, nunca fue un templo, ¿cómo es esto? Parece una contradicción. Si el mundo se va a poner peor, sin embargo, para la iglesia se va a poner mejor. Entonces, la respuesta es, como en una noche oscura, cuanto más oscura sea la noche, más van a brillar las estrellas. Es decir, la luz de las estrellas van a ser más fuerte, va a ser más intensa. De esa manera yo creo que a partir de ahora la iglesia va a comenzar a reflejar verdaderamente lo que tiene para reflejar. La iglesia va a comenzar a dar lo que tiene para dar, lo que tenemos para dar, lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Y no importa si la noche se pone oscura, si se pone más bravo, si se pone más duro, si hay más temor, porque las estrellas van a brillar con más intensidad. Y Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces hay una salida. La salida es la salvación por Jesucristo. La palabra salvación es fuerte porque de algo me tengo que salvar, de la noche oscura me tengo que salvar, de estas calamidades que vienen me tengo que salvar. Y ese temor que sentís es verdadero porque viene algo mucho más fuerte, se va a poner peor. Nosotros no podemos engañar en este momento con mensajes motivacionales. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que decir lo que viene. Entonces, para terminar, quiero decirte que no podemos sacar a Cristo de la escena. Si sacamos a Cristo del centro y no relacionamos con Él a todas las cosas, y suceso sería una catástrofe y caeríamos en el engaño y el error. Mateo 24:6 dice, y ustedes, Jesús dijo, palabras de Jesús, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Entonces quiero decirle a la iglesia, a los que son de la iglesia, que no se dejen llevar por el pánico, que no tengan miedo, que nos cuidemos, que tomemos los recaudos, pero que no llegue el pánico a tu vida, que no llegue el pánico a tu familia. Dijo Jesús, es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Entonces la iglesia tiene que brillar con mayor esplendor. Jesús no va a abandonar a su iglesia. Estoy seguro, Jesús no va a abandonar a su iglesia. ¿O crees que Jesús murió por su iglesia y va a abandonarla? No, no, Jesús va a venir a buscar a su iglesia, a una iglesia gloriosa, a una iglesia poderosa. ¿Eres parte de la iglesia? ¿Quieres ser parte de la iglesia? Hoy tienes la oportunidad de recibir a Jesús ahí en el lugar donde estás y de ser parte de la iglesia para que se ponga mejor para tu vida. Para nosotros, para los que somos parte de la iglesia, lo mejor está por venir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicar el evangelio. A todas las personas, esa es nuestra tarea. Tenemos que levantarnos a llevar el mensaje de la cruz, a llevar el mensaje de salvación a todos lados. Esa es la respuesta que la iglesia da con respecto al COVID-19. Se pondrá peor para el mundo. La causa no es Dios, la causa es el pecado. El juicio vendrá por estos pecados que la humanidad tuvo, pero para la iglesia se pondrá mejor. Lo mejor está por venir. Cristo está por venir a la tierra para buscar a su iglesia. Son tiempos finales. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en este mundo sufriendo o vas a ser parte de la iglesia para vivir todo lo que Dios tiene? Yo quiero orar con vos después de estas palabras de inspiración, una oración de fe. Repetí conmigo en el lugar donde estás. Padre Celestial, en esta noche o en este momento te acepto como Señor, como único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón.
pido perdón por mis pecados y pido que la sangre de Cristo me limpie y me dé una nueva creación y me dé la salvación. Quiero ser salvo de lo que va a venir sobre la tierra y quiero ser parte de la iglesia. Así que hasta acá llegó este mensaje. Que Dios te bendiga. Te aliento a que sigas buscando ser parte de la iglesia y que recibas a Jesús en tu corazón. Y la iglesia a brillar, a predicar, porque Jesucristo viene pronto. Dios te bendiga.